Estamos en este ciclo de entrevistas internacionales. Hoy nos toca entrevistar a un reconocidísimo general de ejército en situación de reserva del Perú, el general Wilson Barrantes Mendoza, quien se encuentra en este momento a través de la tecnología cerca nuestro. Y saludo al periodista internacional Juan Cruz Castiñeira, que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires. Y precisamente le doy paso a Juan Cruz. Adelante. Un honor poder acompañarlo en este ciclo de entrevistas internacionales. Hoy nos acompaña el general peruano en situación de retiro, Wilson Barrantes Mendoza, quien fue un duro crítico a la gestión del expresidente Vizcarra, que lo llamó inútil e incapaz. Y efectivamente el año pasado el Congreso de la República del Perú vacó al presidente Vizcarra por incapacidad moral permanente. Por eso vamos a escuchar al general Barrantes. General, muchas gracias por acceder a esta entrevista. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias. Un saludo afectuoso a ustedes y por su intermedio a todos sus connacionales, así como a los compatriotas que residen en Argentina y en Bolivia, respectivamente. A la orden. Perfecto, general. El colega Juan Cruz le va a formular una pregunta. Después yo le voy a hacer solo dos preguntas para volver a la Argentina. ¿Está bien, Juan Cruz? Adelante. Sí, excelente. General, usted dijo que Martín Vizcarra era un inútil y un incapaz, y efectivamente hace muy pocos meses fue vacado por el Congreso de la República por incapacidad moral permanente. Asumió Manuel Merino, que era el presidente de la Cámara de Legisladores del Congreso de la República. Por protestas tuvo que renunciar y ahora asumió Francisco Sagasti, que era congresista y llegó a ser presidente del Congreso. ¿Opina lo mismo de Sagasti, que es un inútil y un incapaz, lo mismo que Vizcarra? Mire, el ingreso de Sagasti fue fruto de la conspiración y la intriga, porque se manipuló a la opinión pública con la complacencia de la concentración de medios que en el Perú manejan el 85% de los medios, un solo grupo económico, y el grupo económico Graña y Montero vinculado al tema Odebrecht en el famoso caso Lavallato. Entonces, indudablemente que Merino no era del agrado de este grupo y se manipuló a la opinión pública haciendo creer que era un golpe de Estado, cosa que no es así porque la Constitución Política del Estado peruano reconoce que la vacancia por incapacidad moral permanente es constitucional y más aún que el Tribunal Constitucional, órgano de control constitucional, lo ha consentido así y ha convalidado este proceso. Y por lo tanto, entonces, lo que pasó, la manipulación en ese momento fue así, se manipuló la opinión pública y a través de la intriga, por ejemplo, han habido muertos que hay que aclarar, 2 muertos, producto de esta protesta, y que simplemente motivaron que Merino renuncie porque era una suerte de conspiración, haciendo notar de que todo el Perú se había levantado, y cosa que eso no había ocurrido. Pero sin embargo, no queríamos que continuara en el tema de más muertos. Bueno, y entró Sagasti. Y lo que es curioso, que el Partido Morado, que es el partido de Sagasti, fueron los que se encargaron de manipular a la opinión pública. Eran los que se encargaron de realizar parte de la protesta, los que se encargaron de hacer toda esta movilización en algunos lugares, movilizaron a los estudiantes, movilizaron a la opinión pública y se utilizó una plataforma de redes electrónicas para manipular las redes sociales y bueno, se hizo aparecer como que teníamos una gran, digamos, un gran ejército de manifestantes y lamentablemente eso no había ocurrido. Pero al fin y al cabo, estamos frente a un presidente que tuvo, dentro de todas las cosas, hasta 4 desaciertos. El primero, podríamos decir, por ejemplo, de que hizo una suerte de intención de cooptar a la Policía Nacional, tratando de responsabilizarla por esos muertos
que en realidad hasta hoy no se han probado porque está en investigación que lo hayan hecho la policía. Y lo que llama la atención es que algunos medios reconocen que han muerto por disparos de perdigones. Y entonces concluyen falazmente de que como la única fuerza que tiene perdigoneras es la policía, entonces por lo tanto la policía lo ha matado y no se ha investigado absolutamente nada. ¿Ya? Y eso será motivo de más adelante. Entonces, bajo ese argumento de asesinos y corruptos, es decir, que durante la pandemia habían algunos comandos de la policía que habían pues hecho compras elevadísimas de mascarillas y con precios exorbitantes que al final se determinó que ni las mascarillas servían ni que los precios respondían a la realidad. Por lo tanto, era cierto, pero no eran todos. Sin embargo, bajo ese argumento, se limpió de un solo plumazo, como se dice acá criolamente, 18 generales y se puso al que era de la aceptación del ministro del Interior de ese entonces. Entonces, con ello ya tenían dado el primer paso. Y por supuesto que ese acto terminó con una protesta masiva contra el ministro que terminaron, cambiándolo y poniendo a otro de la misma línea política, familiar de uno de los grupos de asesores congresistas de este presidente que hoy día tenemos transitorio. Y el segundo acto es la intención, por ejemplo, de querer el Día del Ejército anunciado, que es el 9 de diciembre, formar una comisión de notables para reestructurar la Fuerza Armada. O sea, quiere decir que en un encargo que le da el Congreso de la República para cumplir el manejo del proceso electoral, para cumplir la lucha contra la pandemia y para cumplir la reactivación económica, resulta que ahora quieren ser reformistas. Entonces, ya estamos pensando muy mal de que en realidad lo que quieren es que el Partido Morado asuma la conducción del país y un continuismo. Y para eso es, por supuesto, las puertas de un fraude que lo anunciamos y lo hemos repetido. Si hay esa intención, es por supuesto que quieren hacer un fraude. Entonces, en esta situación ya tenemos un segundo punto. El tercer punto es que a los miembros de la Policía Nacional les han puesto una mascarilla color rojo y un gorrito rojo para que salgan a hacer sus eventos. Entonces, eso en verdad, independientemente que los colores tengan o no tengan importancia, sí son sutiles, pues, son muy sutiles. Y el cuarto punto es que nuestra Constitución Política del Estado prohíbe que dentro de los 50 kilómetros de nuestra línea de frontera concesionar territorio para empresas extranjeras. Llámese en el sur, en el norte, en el oriente, en toda nuestra línea de frontera. Y este articulado, muchas constituciones de otros países lo recogen. Por ejemplo, Chile dice que ningún extranjero puede invertir dentro de sus 300 kilómetros de la línea de frontera. Entonces, acá hablan de 50. Sin embargo, en la frontera norte se ha dado una concesión minera a una empresa peruano-canadiense, donde el peruano tiene 0.0004% del accionariado y la empresa canadiense tiene el 99.9996% del accionariado. Quiere decir entonces que ya estamos violando la Constitución y por ese lado el presidente de la República, bajo una trampa, vamos a decirle, encontrando un tecnicismo jurídico, ya está violando la Constitución. Entonces, este gobierno transitorio, en verdad, como muchos y los anteriores, nos está dejando señales de que no está respetando la Constitución, porque eso es delito de traición a la patria. Y nuestro Código de Justicia Militar reconoce en su artículo 78, inciso 28, que todo ciudadano peruano o por naturalización puede ser denunciado por delito de traición a la patria cuando pone en riesgo la integridad territorial, en el inciso 28. Y en este caso, no interesa que sea presidente de la República, porque la Constitución dice que el único delito por el cual el presidente puede ser denunciado estando en ejercicio de sus funciones puede ser por traición a la patria. Entonces, ya tenemos los argumentos y por eso yo he sostenido de que con estos 4 hechos, por ejemplo, que a la fecha ya vamos viendo en evidencia, y hay un hecho menor que hoy día, por ejemplo, no se ha presentado la grabación de los oficiales de la Marina de Guerra del Perú porque a entregarle la espada o la espada que los identifica, que es señal de mando, como oficiales de fragata en el futuro, y no lo ha hecho, no ha ido.
¿Ya? Entonces, eso nos revela pues que probablemente él se siente a menos, porque dentro de todos los invitados iba a estar aquellos que con él han convivido el encierro cuando estaba secuestrado en la residencia del embajador de Japón, y hoy día los iba a tener en ese momento porque han sido invitados todos ellos. Bueno, no sé qué opinión iban a tener frente a frente, porque de alguna manera iban a ser saludados, entonces ha evitado ir allá. Y eso, a relevo de prueba, dice confesión de parte. Entonces ya ahí tenemos circunstancias que nos preocupan y ya están dando los argumentos para pensar que aquí hay una intención de tratar de hacer cambios que sobrepasan el ordenamiento tradicional y las costumbres del Perú. Más aún cuando se ha mencionado que hay un congresista que ha presentado un proyecto de ley para reformar la Constitución, para hacer una asamblea constituyente, en donde ya le quiere poner Estado plurinacional del Perú. O sea, copiando, calco y copia de un modelo que para nosotros no nos parece correcto. Y habrá pues que ver que si una persona, o sea, 7, 8 congresistas de una estructura de 130 tienen la capacidad para hacer este tipo de cambios. Sí, eso es lo primero que podría yo adelantarle, mi estimado Juan. Si me permite, general. Sí, Carlos, ¿cómo no? Claro, gracias. Usted es un militar de honor que ha coronado su carrera con los más altos cargos y sobre todo el reconocimiento nacional del pueblo del Perú internacional como un militar que ha tenido mucho éxito en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado. También lo hemos visto que goza de gran aceptación popular por cuanto usted como general en servicio pasivo pidió que sea declarado incapacidad o que se declare la incapacidad moral de Vizcarra. Ya tuvo eco y sabemos lo que ha ocurrido. Nos está contando de la situación de 3 presidentes en una semana, quién sabe. Y mi pregunta, también usted corre en sus venas la sangre de grandes políticos del Perú, como sería el hermano de su padre, su tío, alcalde de Lima. Claro, él es primo de mi padre, Alfonso Barrantes Ligán. Fue alcalde de Lima en un periodo de la época del 83 al 85, 82 al 85. Bueno, y postuló de ahí a la presidencia de la República y se retiró para evitar nuevo proceso electoral, la segunda vuelta, y bueno, ya conocemos que ahí ingresó Alan García Pérez. Alan García Pérez, que es un hecho político de la historia de Alfonso. Yo le quería preguntar, porque había la noticia de que usted podría ser uno de los candidatos a las próximas elecciones, pero Perú tiene el récord de expresidente encarcelado, empezando de Fujimori, de los esposos Humala y la señora, su señora, lo mismo con la suerte que tenía que correr el político de pura sangre aprista, Alan García Pérez, que prefirió quitarse la vida antes de ir a prisión, y así le podría decir a otros presidentes. Está prófugo Toledo, cariñosamente llamado el Cholo Toledo. Están también, está en antesala, está en detención domiciliaria Pedro Pablo Kuczynski. ¿No le da miedo a usted candidatear, porque pareciera que el principal requisito para irse preso es ser presidente del Perú? No, mire, no es el principal requisito para irse preso ser presidente del Perú. El principal requisito para irse preso es ser un sinvergüenza, un ladino, un corrupto. Y eso, digamos que está en el gen de muchos de los que quieren ser políticos. Pero en nuestra forma de ver la política no está considerado ese tipo de hechos. Nosotros sí queremos entrar para ser presidentes o a ser políticos para cambiar este estado de cosas. Mire, no es posible, por ejemplo, que en la República del Perú, aprovechando el modelo de organización política que tenemos de un Estado presidencialista y de la forma como se ha venido manejando, los presidentes de la República han hecho tabla rasa del poder que la nación le ha dado
y han hecho pues los peores latrocinios. Mire, hay un aspecto que no estamos contando de cómo los presidentes nos han llevado a esta situación. Por ejemplo, a partir del año 2000, cuando se produce el Plan Colombia, obviamente el correlato en el Perú iba a ser que iba a migrar las firmas del narcotráfico e íbamos a comenzar a producir clorhidrato de cocaína. Eso era elemental. Cualquiera lo ha tenido que analizar y verlo de esa manera, teniendo en cuenta, y eso lo sabemos todos, que el microclima donde se concentra la mejor hoja de coca, o no sé si es por maldición o por fortuna, es en las cuencas cocaleras que están en la parte central del Perú, en la selva alta, y ahí tenemos entre 700 y 1400 una maravilla de hoja de coca que produce el más alto alcaloide del mundo. Entonces, eso era previsible que se tenga en cuenta. No se hizo, y entonces se taparon los ojos y hemos comenzado a producir el clorhidrato de cocaína de más alta pureza y lo exportamos. O sea, y aparte de eso hemos hecho la mayor rentabilidad de la hoja de coca porque ahora producen como 4 toneladas por hectárea, cosa que cualquier otro país lo envidiaría. Y además hemos reducido que con esa hoja que tenemos aquí en el Perú, que se produce 330 kilos, 1 kilo de clorhidrato de cocaína, hoy día lo producimos con 220 porque la hoja es así, maravillosa para el caso peruano. Pero eso no nos debe sentir halagados. Es como que también llevamos el primer puesto en muertes por COVID. Eso no nos debe halagar. Entonces, este es el caso que los presidentes que hemos tenido, en verdad, han sido narcopresidentes. Porque se puede ser delincuente por acción o por omisión. Y en este caso, nuestro modelo que tenemos de administración del Estado permite y faculta que el presidente pues haga lo que quiera y acusen al ministro y él, como dicen, quede limpio de polvo y paja. Pero hoy día tenemos pruebas, por ejemplo, este inútil, el jefe de la organización criminal, los malditos de Palacio de Gobierno, Martín Vizcarra, este individuo lo han acusado 7 colaboradores eficaces en la justicia peruana que han dicho que le han dado dinero. Y aún así, lo vemos en forma cínica y sinvergüenza, levantando las masas para primero golpear al presidente Merino, constitucionalmente elegido por el Congreso, y lo vemos ahora movilizando las masas para ser candidato al Congreso, porque dice que quiere que digamos, la denuncia de que los congresistas son corruptos, quiere sacar a los corruptos, imagínense. O sea, esto es el colmo de los colmos. Entonces nosotros sí tenemos la vocación política, pero ya a estas alturas de nuestra vida, cuando ya hemos logrado que nuestros hijos sean profesionales, cuando le hemos logrado tener unos nietos saludables, cuando hemos logrado vivir con honestidad toda nuestra vida, ¿para qué queremos dinero? Mire, tengo compañeros de promoción y delincuentes que le costa Juan Cruz. Yo siempre dije que un compañero de promoción que tenía era un delincuente, gasolinero y general del ejército. Hoy está preso. Entonces, ¿para eso queremos ser a la política? No. Hay que llegar a la política para hacer algo por la patria, por lo menos responder por lo que la oportunidad que tuvimos nosotros, que la educación nos cambió la vida y que pudimos conocer al Perú y que podemos hacer algo por la patria. Esas son las consideraciones básicas, honestas, que quisiéramos nosotros salir adelante, ¿no? Y usted, pero fíjese, ¿usted no cree ¿sí? que el pueblo peruano, el valeroso, valiente, el hermano pueblo peruano, es muy condescendiente? Porque, por ejemplo, después de 9 años de exilio o de autoexilio de un expresidente, esperó que se prescriban sus causas, volvió y fue reelecto. ¿Qué grado? Claro. ¿Será que falta educación ciudadana? ¿Será que la ciudadanía permite que no solo en Perú, sino en todos estos países tengamos este tipo de presidentes? Mire, ustedes saben, y aquí nuestro amigo argentino y usted como boliviano claramente sabe, que uno de los países con más cantidad de recursos que lo hacen privilegiado ante el mundo es el Perú. Tenemos cerca de 84 microclimas de los 100 y tantos que existen en el mundo. Tenemos recursos desde litio, oro, plata. Mire, usted coge una tonelada de tierra y saca de 15 a 30 gramos de oro dependiendo de dónde lo haga. Entonces es un país muy rico. Usted va al mar y saca los recursos pesqueros y geológicos más ricos y la gente no puede morirse de hambre.
Pero ¿qué ha habido? Todo ha habido una hipoteca de la soberanía. Y esto le digo desde el año 1975, cuando ingresa el felón general Morales Bermúdez, que traicionó a Velasco en nuestra intención de recuperar Arica y Tarapacá por un lado, y traicionar el proceso de la reforma que estaba haciendo Velasco en provecho de los patriotas del Perú. Este señor hizo cambios fundamentales. Desapareció el curso de instrucción premilitar que se daba desde el quinto año de secundaria, cuarto y quinto año de secundaria, en donde se le enseñaba concepto de nación patria. Se le retiró progresivamente en los sucesivos gobiernos el concepto de historia, desaparecieron la historia. Se le retiró posteriormente el concepto de educación cívica, y en el gobierno de Fujimori se desapareció por completo todo lo que es filosofía y ética, y por último se transformó el servicio militar de ser voluntario, de ser obligatorio en voluntario. Entonces había una suerte de desintegración controlada que se hizo con la finalidad de poner en poder del poder de los medios económicos un país fácil. Por eso es que acá nos indigna a nosotros que no exista reacción, y nos preocupa eso porque primero falta educación, y segundo porque encima los medios de comunicación han trabajado para destruir la moral del pueblo peruano, para desinformarlo. Tal es así que un hecho que aparece, por ejemplo, hace 20 años se viene diciendo que en el Perú hay terrorismo, y disculpe, esa es una perfecta tontería. Lo que hay en el Perú es una narcoguerra, una guerra del narcotráfico fuerte que la está ganando. Y entonces, ¿por qué? Porque hay intereses económicos detrás de eso, y porque se vende la idea que en el Perú hay terrorismo. Entonces, mire, esas tonterías que aparentemente parecieran simples, a nosotros sí nos preocupa. Por eso es que nosotros recurrimos muchas veces a las redes sociales, recurrimos a medios como estos para hacer denuncias en el extranjero y para que reboten en el Perú siquiera. Ojalá que nuestros compatriotas se indignen, porque en caso contrario, posteriormente vamos a tener, por ejemplo, al jefe de un cartel de presidente de la República, vamos a tener al jefe de un gobierno regional, de presidente del gobierno regional, porque ya estamos teniendo la participación de los capitales que vienen producto de esta narcoeconomía que hay en algunas cuencas cocaleras, y hay que decirlo con claridad, porque general, si los precios son altos, genera una rentabilidad en todo caso, ¿no? Ya, mi última pregunta. Usted sabe que con usted se puede hablar días y días, pero el tiempo en la televisión que tenemos es implacable. Usted como claro sí, militar de honor, formado con todo lo que eso implica, viendo en retrospectiva, ¿qué opinión tiene usted de la Confederación Perú-Boliviana que ocurrió, obviamente? El año 1850, antes de 40 y pico, no sí, señor, con exactitud, pero por ahí. Mire, yo le quiero decir lo siguiente, ¿no? Perú y Bolivia es una unidad geográfica, es una unidad cultural, porque el Perú está, digamos, atravesado por etnias y culturas que son las que han constituido en la nacionalidad peruana. Tenemos en el norte la cultura Tayán, Tumbes Piura, Mochica Chimula, Libertad, Lambayeque, los Cajamarcas, los Chachapoyas, los Chavines, los Nazca Paracas, los Aymara, los Quechuas. Todas estas culturas que ha habido en el Perú han sido previas a la llegada del Imperio Incaico. El Imperio Incaico, fíjese usted, para conocimiento de todos los que nos siguen, gobernó a través de una confederación. Y en los 198 a 100 años que duró, 89 a 100 años que duró el Imperio Incaico, gobernó desde el río Maule en Chile hasta el nudo de Pasto en Colombia a través de una confederación. O sea, acá hemos tenido ya ejercicios confederados de unidad de todos estos grupos humanos, etnias, bajo la entrega de la desconcentración del poder. Entonces, esta es una suerte de un federalismo, digámoslo, hoy podríamos decir un federalismo moderno, pero ha sido la voz primera del federalismo de Hamilton en Estados Unidos, del federalismo que recién nace en el siglo XVIII y XIX. Entonces, nosotros estamos viendo que aquí en el Perú, justamente en el siglo XV, XIV a XV, ya había el modelo federal. Y entonces este modelo de confederación, que es una suerte de arreglo
para respetar las autonomías de las culturas federales. Como digo, aquí en el Perú eran cerca de 16, incluyendo la parte Tayán, que incluía también parte Ecuador, la parte de hasta el nudo de Pasco, habían los Cañaris en Ecuador y así en el sur, y por supuesto Tiahuanaco, que estaba formando parte también del Perú. Entonces no es de extrañar que en el futuro tal vez una confederación, un país sudamericano o país andino, como queramos llamarle, seamos una unidad, porque nos une casi una serie de identidades que nos hace ser comunes. Mire, yo he ido en mi época de militar en actividad, yo asistí a una conferencia bilateral de inteligencia en Bolivia. Y por supuesto que los lugares a que visitamos no diferenciaba en absoluto y en nada de lo que, digamos, son los otros países, los departamentos de nuestro país. Entonces, para mí no me preocupa eso. A muchos hablan de la balcanización. No, la balcanización, mire, por el contrario, se da cuando existen identidades totalmente, digamos, como pasó en Yugoslavia, juntar etnias que tenían una ascendencia islámica, etnias que tenían católicos ortodoxos con cristianos. Entonces, ese tipo de cosas son las que a veces rompen las unidades. Pero en el Perú, en estas regiones, lo que nos ha identificado, lo que nos ha hecho darle sustento a la nacionalidad y nos ha integrado y nos ha identificado, es los monumentos históricos que cada uno de estas culturas han aportado. Tiahuanaco ha aportado. La verdad, general, es que va a quedar una entrevista pendiente con usted, va a durar varias horas, porque es una persona usted muy carismática, con mucho conocimiento. Antes de dar paso a Juan Cruz para que vaya cerrando esta entrevista, a hacerle recuerdo, digamos, ¿no?, de que el Pacto Andino, y como Pacto Andino, como el Acuerdo de las Naciones Andinas, ha permitido durante décadas que de forma especial el departamento que vivimos, Santa Cruz, pueda exportar con esas preferencias arancelarias desde la soya o soja, cuero y otros productos. Obviamente que nosotros que estamos en el oriente de Bolivia y que no estamos tan cerca del lago Titicaca ni Machu Picchu, para nosotros la alianza con el Perú, Colombia, esos países que formaban el Pacto Andino, ha sido más que satisfactoria. Juan Cruz Castiñeira, le paso para que vamos cerrando esta entrevista. Gracias, mi general. Gracias, doctor. Gracias. Realmente la explicación que dio el general Barrantes refleja la crisis que lamentablemente está viviendo el Perú. Ojalá que el Perú pueda restablecerse y volver a las sendas de crecimiento. Recordemos que en Perú va a haber elecciones presidenciales y congresales en abril del año 2021. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. También es un gusto haber estado con ustedes compartiendo esta mesa de diferentes países, y les agradezco la oportunidad que tenemos de dirigirnos a ustedes y que conozcan la realidad del Estado peruano. Gracias por la entrevista. Hasta siempre, y vamos a un corte.